Buenos días, jóvenes alumnos de la Universidad Nacional de Barranca. Sinceramente, para mí es grato pasar este día tan especial para nosotros los contadores públicos en un ambiente cordial para nosotros, porque no hay nada mejor para un profesional que transmitir nuestras experiencias y nuestros conocimientos a las generaciones de jóvenes que pronto se pasarán a ser nuestros colegas. Con el mejor deseo de que todos ustedes tengan un futuro labrado de muchos éxitos. Bien, sé que la universidad es todavía joven también, ¿no? Pero hemos tratado de hacer el mejor esfuerzo el día de hoy de llegar a tiempo, ¿no? Si nos pasamos unos minutos, les ruego que me disculpen. Bien, como nos dijo el señor que nos ha presentado, que le habla, también es contador público de profesión en la especialidad de auditoría gubernamental. Tengo ya algo más de 30 años en el Sistema Nacional de Control y me desempeño en la Contraloría General de la República como funcionaria en estos momentos a cargo del órgano de control institucional del Ministerio de Agricultura y Riego. Bien, el tema que se nos ha requerido para compartir con ustedes es el tema del control concurrente. Como ustedes saben, dentro de nuestra ley del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República, el control dentro de la auditoría se conoce de tres formas: el control previo, el control simultáneo y el control posterior. Son tres controles que imagino yo en aulas sus docentes se los han manifestado de esta manera. Pero dentro de la fase o de la etapa o de la modalidad, por ser un poco más cercano a lo técnico de la ley, el control simultáneo se ha abierto hacia una nueva forma de hacer controles. Se ha innovado esta etapa o esta modalidad llamada el control concurrente. El control concurrente se incluye dentro de los controles simultáneos a raíz de los desastres naturales que ocurrieron en marzo del año 2017, ¿no? Con esto del fenómeno del niño costero. El niño costero fue todo un fenómeno que sacudió 13 regiones del país, sobre todo la zona norte, porque los mayores recursos se han destinado a la zona norte, focalizándose el 30% en Piura, en la región de Piura. Al ser tantos las consecuencias que ocasionó este fenómeno, que arrasó gran parte de las propiedades rurales y viviendas de los pobladores de estas zonas afectadas, es que el gobierno se traza un plan de reconstrucción. Pero como ya había una anterior experiencia con lo de Pisco, con lo del sismo de agosto del 2017, en que Pisco queda destruido a raíz del terremoto, que muchos de ustedes podrán recordar, tal vez algunos no porque son bastante jóvenes, ¿no? Pisco queda destruido y se forma una entidad que se encargó de esta reconstrucción, que se llamó Forsur, ¿no? Entidad de la cual yo también fui en aquellos momentos jefe del órgano de control institucional. Entonces conozco bastante de la forma como se hizo o se quiso hacer la reconstrucción en Pisco.
y no fue la mejor, porque si ahora nosotros nos trasladamos ahí, a Pisco, vamos a ver que lamentablemente la ciudad no ha sido reconstruida en su totalidad. Y muchas de las personas que fueron afectadas a la fecha todavía vienen sufriendo las consecuencias de aquel desastre. Por ello es que con este fenómeno del niño costero, el gobierno trata de tomar la iniciativa hacia una reconstrucción, pero con cambios, ¿no? Entonces se le llama esto un proceso de reconstrucción con cambios y se denomina una autoridad para que de manera autónoma maneje estos recursos y lo pueda ir aplicando de manera tal que cada una de estas 13 regiones pueda ir rehabilitando, construyendo gran parte de sus sembríos, puentes, viviendas, obras, escuelas, en fin, todo lo que fue destruido. Y una parte de este presupuesto, que es muy importante, compromete o hace un aliado el gobierno a la Contraloría, en el sentido que la Contraloría acompañe de manera permanente en el desarrollo de esta gran obra de reconstrucción. Y ahí es donde se crea esta nueva modalidad de control que se le llama el control concurrente, que es el tema que en esta oportunidad he venido a compartirlo con ustedes. Me gustaría que levanten la mano aquellos alumnos que han oído hablar de pronto en aulas del control concurrente, o a la fecha de pronto no conocen de lo que se trata. ¿Alguno ha oído hablar del control concurrente? ¿Cuántos han llevado el curso de auditoría gubernamental? No hay. O sea, no hay alumnos del noveno y décimo todavía. ¿Tienen? ¿Y no llevan el curso? Ah, ya. Bien. Entonces, como parte del curso de auditoría gubernamental, en algún momento ustedes van a llevar este tema de control simultáneo, control concurrente, control previo, etc. Bien, vamos un poquito a detallar. Pásala la presentación, por favor. Bien, tenemos una pequeña agenda de los puntos, los temas que vamos a conversar y compartir con ustedes. La ley 27785 es nuestra ley orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República. Es nuestra ley marco en la cual nosotros regimos nuestra labor diariamente, ¿no? En ella tenemos nuestros objetivos, nuestros principios, nuestras formas, las modalidades de control y de auditoría que hay, ¿no? En la cual nosotros debemos marcar el paso en nuestro trabajo. La ley 30556 es la ley justamente que se da cuando surge este problema del fenómeno del niño costero. Aprueba las disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a estos desastres y dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Ese es el marco normativo en el cual se desarrolla todo el proceso de la ejecución del gasto para la reconstrucción. Y el Decreto Supremo 091 del año 17 que da la PCM es el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios. O sea, cómo se va a dar la ejecución presupuestal de los recursos que se destinaron o que se han destinado, porque todavía no se ha concluido el proceso de la reconstrucción con cambios. Sí, por favor. Bien.
Entre otras normas, tenemos también las normas generales de control gubernamental, que si han llevado auditoría financiera, deben de haber llevado las NIA, ¿no? Las normas internacionales de auditoría. De las NIAs, que son las normas internacionales, nacen nuestras antiguas NAGOs, que eran las normas de auditoría gubernamental, que ya no son vigentes. Las NAGOs quedaron reemplazadas por las normas generales de auditoría gubernamental, que son nuestro actual marco, ¿no? La directiva 017 del año 16 es la que enmarca todos los procesos de control simultáneo. El plan de acción de control de reconstrucción de cambios del periodo 2017, que traza el orden y las prelaciones de las formas como se van a ejecutar estas nuevas obras. La directiva 05 es justamente la que da origen al control concurrente para la reconstrucción con cambios. Es la partida de nacimiento del tema que estamos tratando. Y la resolución 66 que se da este año es la que modifica esta directiva 05 en lo que se refiere al control concurrente. Acá tenemos, antes que sucediera lo del fenómeno del niño costero, nosotros conocíamos el control simultáneo dentro de las formas siguientes: la acción simultánea, la orientación de oficio y la visita de control. Eran las tres formas que nosotros veíamos el control simultáneo, y también veíamos bajo alguna forma las veedurías, ¿no? La veeduría. Pero cuando sucede lo del niño costero, nace el control concurrente, que no lo hacían. Los auditores no hacíamos el control concurrente. ¿Pero qué es el control concurrente? El control concurrente no es otra cosa que acompañar a los gestores que están a cargo de una entidad durante todos los procesos, a fin de que se minimicen los riesgos. ¿Por qué? Porque en cada riesgo de un proceso se pierde dinero, y cuando se pierde dinero es porque hay algún funcionario público que no hizo su labor bien, no la hizo enmarcando en sus obligaciones o en las normativas que debía de respetar. Y al no respetar una normativa implica una sanción, ¿no? Una responsabilidad que puede ser administrativa, si es solamente la omisión de una norma que no ha conllevado a una consecuencia mayor; una responsabilidad que puede ser civil, si es que acaso ha originado una pérdida de dinero de la entidad; o una responsabilidad puede ser penal, en el caso que la distracción del dinero se haya hecho dolosamente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, con el control concurrente, la Contraloría se compromete a acompañar a los gestores de la entidad a fin de que las personas comprometidas en este tema de la reconstrucción con cambios no cometan errores durante los procesos y se eviten más adelante sanciones mayores. ¿Pasa? Entonces, como ustedes ven acá en esta figura, tenemos nosotros el control concurrente para la reconstrucción con cambios, que lo vemos como una forma adicional a las que conocíamos, como la orientación de oficio. ¿Pero qué cosa es la orientación de oficio? La orientación de oficio es el documento que genera un auditor cuando sabe que en la entidad se está cometiendo algo
que no está correcto, ¿no? Entonces, como ya tomamos conocimiento, tenemos la obligación de decirlo. No nos podemos quedar callados, ¿no? Hay que decirlo, bajo la forma de un oficio. Por eso se llama orientación de oficio. Para que el titular disponga a quien corresponda, corrija el error que se le ha advertido. Eso es una orientación de oficio. Luego hay la visita de control, ¿no? Dentro del marco del control simultáneo. La visita de control es desplazarnos a un lugar fuera de nuestras oficinas, ¿no?, que pertenecen a la entidad, para verificar ciertos procesos, que los procesos se estén cumpliendo acorde al servicio que la entidad está obligada a brindar al ciudadano, ¿no? O los bienes o los servicios. Luego tenemos la visita preventiva, ¿no? La visita preventiva es otra forma de hacer el control simultáneo, como lo dice allí, previniendo de que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, en una toma de inventarios, ¿no? En una toma de inventarios, ustedes como contadores o como futuros contadores saben que pueden haber sobrantes o pueden haber faltantes, ¿no? Que cuál de las dos cosas es más riesgosa, ese es el kit. Entonces, cuando hay una verificación de inventarios, entonces el auditor puede acompañar para poder constatar si es que existen faltantes que podrían generar un riesgo de pérdida, ¿correcto? Bien, y lo otro es la acción simultánea propiamente dicha. La acción simultánea se da para nosotros poder verificar todo el circuito de un proceso. Podría ser un proceso de contratación de bienes, ¿no? Entonces el auditor hace un programa del control simultáneo acorde a la normativa en la cual nosotros nos regimos, para poder verificar si en la etapa del proceso de selección, desde los actos preparatorios previos, se ha dado toda la simultaneidad de tareas que corresponde acorde a la normativa del OCE, ¿no? Si las calificaciones de los postores han sido realmente efectuadas acorde a los términos de referencia o acorde a las especificaciones técnicas según corresponda, ¿no? Y si el otorgamiento de la buena pro ha sido dado a la persona que entregó la mejor oferta económica y la que garantiza que el bien o el servicio que se va a adquirir es de la mejor calidad, ¿correcto? Y no queda allí, porque el control simultáneo no termina cuando se otorga la buena pro. Hay que hacer el seguimiento de la ejecución contractual. ¿Qué es esto? Si ustedes han comprado, por decir, vamos a suponer que sea pues algo para el vaso de leche, por decir cualquier cosa. Han comprado insumos, llámese pan, leche, ¿no?, avena. Entonces verificar que dentro del contrato, que usualmente es el año fiscal, se está entregando los insumos que el proveedor se comprometió a entregar por X soles, ¿no? Entonces eso es el control simultáneo, que podemos hacerlo en un proceso de selección. Ahora, en el caso de el tema de la reconstrucción, allí hay contratos que se suscriben para poder reconstruir de pronto una escuela, ¿no? Entonces, al tener que reconstruir una escuela, entonces el auditor tiene que estar allí, al lado,
desde el proceso de la selección del contratista que va a hacer la escuela, y durante el proceso de construcción verificar que esos procesos constructivos se están realizando de acuerdo al expediente técnico, con las características de material y cantidades de material que están señalados en el expediente técnico, ¿no? 1 y 2, que el contrato que se ha suscrito, de acuerdo a todas sus cláusulas, también se esté cumpliendo, ¿no? Eso es el control simultáneo. Puede ser. Entonces tenemos aquí que, de acuerdo a la normativa, la definición del control concurrente es la modalidad del servicio de control simultáneo que consiste en evaluar por hitos de control, ¿no? Que aquí la característica de este caso es que se evalúa por hitos de control una o más tareas o actividades del proceso en curso, ¿no? Con el objeto de alertar oportunamente al titular y a las instancias que corresponden de la existencia de situaciones adversas, ¿no? Que afectan o podrían afectar el resultado o logro del objetivo del proceso. Bien, a fin que se adopten las acciones correctivas que correspondan. Esa es la definición técnica del control concurrente. Pasa a ver. Y entre los elementos que distinguen este control concurrente tenemos que está dirigido a evaluar tareas o actividades que no se alertan riesgos, sino situaciones adversas. Cuando nosotros hablamos dentro del marco normativo anterior, cuando hablamos del control simultáneo, ¿qué es lo que nosotros comunicábamos? Riesgos. Ahora, con el control concurrente, lo que se alerta son situaciones adversas y la entidad debe de adoptar acciones correctivas inmediatas. Esos son los elementos que distinguen a este tipo de control. ¿Y en qué momento lo aplicamos? Lo que le decía hace un momento, en los procesos de selección y ejecución para la contratación y adquisición de bienes, servicios, obras, consultorías que se ejecutan en el marco de la ley 3556, que corresponde a la reconstrucción con cambios. Luego, cualquier otro tipo de intervención, operación, transacción de un proyecto o programa que igualmente utilicen o gestionen recursos bajo la misma ley y conforme al plan de acción para la reconstrucción con cambios, ¿no? Tenemos dentro del plan 1536 intervenciones en las cuales se realizaría el control simultáneo, en este caso el concurrente, ¿no? Cuando hablamos de intervenciones estamos hablando de construir, de reconstruir, de rehabilitar, etcétera, puentes, escuelas, etc. Cada una de esas acciones se le llaman intervenciones. ¿Bien? ¿Y qué es un hito de control? ¿No? Un hito de control es el momento del proceso en curso, materia del control identificado, ¿no? Para el ejercicio del control concurrente. Pásalo para poderlo explicar. Por ejemplo, acá tenemos actividades. La actividad 1, que puede ser el requerimiento de algo. Vamos a poner que es un requerimiento de cemento. Vamos a reconstruir una escuela, ya, el requerimiento de cemento. La actividad 2 es el expediente de contratación que hay que construir, elaborar para poder comprar el cemento. La actividad 3, la designación del comité especial. Porque ustedes saben que en la administración pública, cuando se va a comprar algo, ya sea bien o servicio, se va a contratar algo, una adquisición, hay que conformar un comité especial que esté a cargo de todo el proceso. A eso le llamamos una actividad. Una actividad 4 podría ser la elaboración de bases.
Y así sucesivamente hay una serie de tareas hasta el momento en que se ha logrado comprar el cemento y se ha logrado que ese cemento se aplique en la obra que se va a construir. Entre los productos intermedios tenemos el expediente técnico y las bases que se han aprobado en lo que se refiere a este ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el control concurrente, lo hacemos por hitos, ¿no? Por decir, el primer informe que vamos a sacar es el que corresponde al expediente de contratación. Así es como se trabaja en el control concurrente. ¿Y qué son las situaciones adversas? Las situaciones adversas son las relacionadas con los incumplimientos de las disposiciones legales o contractuales y afecta sustancialmente la continuidad del proceso. Vamos a suponer que en el ejemplo nosotros teníamos que comprar cemento y cuando vamos a hacer el control concurrente tenían que haber comprado 1000 bolsas de cemento y solo han comprado 300. Si faltan 700 y ustedes como auditores van y ven, verifican que no se compraron las 1000, se compraron 300, ¿se va a poder hacer el proceso de la construcción de la escuela? No, ¿no? Entonces eso es una situación adversa. ¿Por qué? Porque ya no me va a permitir lograr el objetivo que teníamos, ¿correcto? Bien. Luego afecta el producto intermedio y el resultado del logro del objetivo del proceso, que es lo que les acabo de referir. La entidad tiene la posibilidad de adoptar alguna acción correctiva. Si el auditor ha ido y ha constatado que no se compraron 1000, sino solamente 300 bolsas de cemento y que ya no vamos a poder construir la escuela que pensábamos construir porque me va a faltar material, entonces, ¿qué ha sucedido ahí con el dinero que teníamos que comprar 700 bolsas? ¿No? Alguien de repente estuvo encargado de comprar y por ahí ha distraído el dinero, ¿saben qué? Entonces, la entidad puede corregir. Tendrá que traer a la persona que no ha comprado la totalidad del cemento y hacerle que reponga ese dinero o el cemento de las características que tiene. A eso se le llama medidas correctivas, porque tenemos que entender que las medidas correctivas no se orientan a sancionar, sino a corregir. Que uno como gestor público, lo importante es que la obra se haga y que se haga bien. Eso es prioritario antes que sancionar, lo cual no quiere decir que no se sancione, se va a sancionar, pero primero cautelar que se recupere ese recurso y se compre lo que tenía que comprarse. ¿Otro? Luego, nosotros vemos que en una situación adversa, como en este caso, existen ciertos elementos. Tenemos la condición, ¿no?, que es justamente hacer la redacción de la situación adversa de manera muy objetiva, muy puntual, ¿no?, cronológicamente, sencillamente y claramente para que todos lo entendamos al leer. Luego tenemos el criterio, que son las especificaciones técnicas o contractuales que se incumplen. No es otra cosa que la normativa, ¿no?, la parte legal. Y la afectación negativa del caso, que se está afectando negativamente a la entidad con la continuidad del proceso o el producto o un potencial perjuicio económico futuro. Joven. Acá tenemos de una manera graficada cómo es un informe de control concurrente, ¿no? Las actividades, los productos intermedios, los procedimientos y las actividades concurrentes, que todo esto nos va a llevar a un informe de control concurrente
que no es lo mismo que un informe de auditoría. Acá tenemos también la gráfica que nos diseña cómo es el proceso de seguimiento del control concurrente. Tenemos la ejecución por hitos, el informe y la acción correctiva, ¿no? Igualmente allá, ¿no? Por hitos y por procedimientos. ¿Bien? Estas son las etapas del control concurrente. Primero, las actividades previas, que son las coordinaciones que se hacen con la entidad con respecto del proceso que vamos a ver y la información que vamos a necesitar. Luego de ello vamos a una etapa de planificación, pasamos a la ejecución y concluimos con la elaboración del informe. Acá tenemos las actividades previas. Para puntualizar mejor, es la obtención de información y selección del proceso, materia del control. Y se definen los hitos de control. Cuando hablamos de las actividades previas, por ejemplo, ahora en este momento recién el gobierno está empezando a hacer las etapas de intervenciones propiamente dichas, o sea, la etapa de la construcción de obras. Hasta hace poco estábamos en una etapa de prevención, ¿no? Estábamos todos dedicados a las etapas de la descolmatación de ríos, que es una etapa de prevención, ¿no? Bien, ahora estamos en la etapa de planificación, es donde se acreditan las comisiones de auditoría, o en este caso las comisiones de verificación o de control concurrente. Aquí se diseña la estrategia que se va a seguir para desarrollar este trabajo y luego la elaboración y aprobación del plan de control concurrente. Cuando hacemos auditoría, ya sea una auditoría simultánea, ya sea una auditoría concurrente o ya sea una auditoría posterior, nosotros primero tenemos que hacer un plan de auditoría o un plan de control, con ciertos procedimientos que nos lleven a lograr el objetivo que queremos realizar. Luego, en la etapa de ejecución, tenemos la ejecución en sí de los procedimientos, que son una especie de listados de pasos para obtener las evidencias, ¿no? Luego tenemos la obtención y análisis de evidencia. Ningún informe se puede sacar en auditoría si no están basados y sustentados en evidencias, ¿no? Si no hay evidencias, de los dichos no se hacen informes de auditoría, ¿ok? Todo tiene que ser basado en evidencias, porque nosotros tenemos un principio en la ley que se llama el principio de veracidad, de imparcialidad, de objetividad, de eficiencia y, uno de los más importantes, el debido proceso. Si nuestros informes al final pueden conllevar a la sanción o destitución de algún funcionario público, este tiene derecho a que sea realizada la auditoría bajo un marco de un debido proceso, donde él tenga derecho de defenderse y de saber de qué se le está acusando o qué se le está imputando, ¿no? Y luego la elaboración y comunicación del informe, que es la parte final, donde estamos identificando la situación adversa y sus elementos. Luego elaboramos el informe del control concurrente, lo aprobamos y lo remitimos al titular y a la Contraloría General para efecto del seguimiento. ¿Bien? Estas son las estrategias de la etapa de planificación. Cuando acreditamos, a pesar de que el control concurrente lo podemos dividir en hitos, en 1, 2, 3, 4 hitos, que son las divisiones de cada proceso, ¿no? Acreditamos solo una vez, así tengamos 3 hitos,
es una sola vez que se acredita, ¿no? Y luego el trabajo lo vamos haciendo, como decir, por partes. El plan de reconstrucción de control concurrente contiene el plan de auditoría, le llamamos, contiene objetivos específicos por cada hito, el alcance de los datos del proceso, el plazo y cronograma estimado, porque no podemos hacer un plan a ciegas. Por decir, tenemos que marcarnos un horizonte temporal. ¿En qué tiempo vamos a terminar de hacer este control concurrente? ¿No? Y con ese cronograma vamos dividiendo los hitos. Luego tenemos los procedimientos que también pueden ser alternativos y de manera inicial no lo podemos tener focalizado. Y luego la aprobación del plan por parte del gerente de la Contraloría o el jefe del OSI según corresponda. Las modificaciones al plan se pueden hacer, pero por parte de la persona que autorizó el plan. Bien. Luego, pasando ya de la planificación a la siguiente fase, que es la ejecución, desarrollamos todos los procedimientos para obtener las evidencias. Las evidencias son las pruebas, ¿no? Las pruebas que se van logrando utilizando las técnicas de auditoría, que me imagino ya ustedes las deben de conocer, que pueden ser físicas, documentales, testimoniales, analíticas, etc. Luego viene la participación de expertos. Si vamos a construir un puente, necesitamos un ingeniero civil, ¿correcto? Necesitamos proyectistas. Si vamos a ver una presa, vamos a necesitar a un ingeniero agrícola, ¿correcto? Si vamos a ver un tema de sembríos, vamos a necesitar un ingeniero agrónomo. Y así, de esa manera vamos a ir requiriendo o utilizando especialistas que nosotros le llamamos expertos. Luego informamos a la unidad orgánica de la Contraloría la continuación del control concurrente, ¿no? Y finalmente tenemos la etapa de la elaboración de informe, donde identificamos la situación adversa de la manera que ya se las he resumido, hacer una condición en narrativa, poner el criterio, que es la norma que se transgrede, y la afectación negativa. Y luego de ello aprobamos y remitimos el informe. El informe se emite uno por cada hito, no es un informe general. Vamos partiendo por hitos y por hitos presentamos los informes. Lo suscribe el supervisor y el jefe de comisión y lo aprueba el jefe de OSI o el gerente de la Contraloría, quien corresponda. Luego se remite al titular, ¿no?, para que tome conocimiento la autoridad de la reconstrucción y el OCE según corresponda, ¿no? El OCE en todo lo que se refiere a los procesos de contrataciones. Luego, estos informes de control concurrente están totalmente colgados en la página web de la Contraloría General y cualquier ciudadano tiene acceso a conocerlo. Sería interesante que se tomen un tiempito en ingresar a veces a la página de Contraloría, donde están colgados todos los informes que sacamos a nivel nacional, y ustedes vayan tomando conocimiento como ciudadanos y como futuros profesionales, porque el control social es muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad. La CGR es la que establece la estructura y la forma de publicación de los informes. Luego viene la etapa de la acción correctiva, que es lo que conversábamos en antes, ¿no?, que es la disposición que da el órgano competente de la entidad y debe ser ejecutada para corregir las situaciones adversas.
sin perjuicio del deslinde de responsabilidades de los funcionarios que hayan cometido las omisiones. No se considera acción correctiva los dichos, ¿no? El hecho de que haya una disposición verbal por parte de la entidad o algún funcionario no implica que se haya corregido, sino hasta que la situación adversa haya sido revertida. Hay situaciones adversas irreversibles, si las hay. Ya. Respecto de lo cual no es posible que la entidad tome alguna acción correctiva debido a que el efecto de la situación es irreversible. En este supuesto, la Comisión elabora un informe dirigido a la unidad orgánica de la Contraloría a cargo del control concurrente, sustentando esta situación para que se programe el servicio de control posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una situación adversa que ya es irreversible, entonces lo que yo tengo que hacer es ponerlo como punto de atención e iniciar inmediatamente una auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento corresponde al control posterior y culmina en la sanción al funcionario que cometió la falta, ¿no? Bien. No sé si ustedes han oído hablar del fenómeno del niño costero. A ver, levanten la mano a alguien que haya escuchado hablar del fenómeno del niño costero. Todos, qué bueno. Ya. Barranca tiene zonas que han sido afectadas por el fenómeno del niño costero. ¿Por qué lado? Por las campiñas. Bien. Entonces entiendo yo que deben de haberse realizado acá aplicaciones de este presupuesto por parte del gobierno regional de Lima o por parte de la municipalidad que está en el ámbito de la zona que ha sido afectada, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, ¿cuál ha sido la magnitud de este presupuesto de reconstrucción del fenómeno del niño costero? El presupuesto ha sido de 25.655 millones de soles, ¿no? Que se han ejecutado entre el año 2017 y el 2018, ¿no? Para construir 48.731 viviendas a nivel de las 13 regiones que han sido afectadas. Ejecutar 8.543 kilómetros de caminos, 2.628 kilómetros de carreteras, 1.618 locales escolares, 877 kilómetros de canales y drenes, 227 puentes, 155 establecimientos de salud, ¿no? Estas son las metas que se trazó la autoridad de la reconstrucción con cambios. Y esto que acabo de resumir está como fuente en el Plan Integral de Reconstrucción con cambios que fuera publicada por el Decreto Supremo 091 del año 2017 por parte de la PCM. De este presupuesto se ha estimado obras de prevención y desarrollo urbano por un importe de 5.346 millones, que corresponde al 21%. En las obras de reconstrucción se ejecutaría el 77%, 19.759 millones. Y en fortalecimiento de capacidades, 450 millones, que corresponde al 2%. Si lo queremos ver de otra manera, por las zonas afectadas, vemos que esta inversión se ha destinado en un 30% a Piura, que es la zona más afectada, con 7.541 millones.
La Libertad, 4.286 millones, tiene una ejecución del 16%. Ancash, 15%, 3.516. Lambayeque, 3.115 millones, que es el 22%. Lima, que es el ámbito de Barranca, 2.180 millones, con un 10%. Tumbes, 784 millones. Ica, 727. Otras regiones, 2.532. Y otros en prevención, 974. Esto va a totalizar los 25.650 millones que el Estado está invirtiendo en el proceso de reconstrucción. Bien, luego tenemos acá, he tratado de resumirles estos objetivos de control simultáneo en la parte del monitoreo y seguimiento permanente del proceso de reconstrucción, o sea, focalizar el control simultáneo en este proceso de reconstrucción. Alertas tempranos a fin que no se afecten los objetivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros hemos revisado los proyectos los trabajos de descolmatación de río Culebras, de río Guarmey y de río Nepeña, ¿no? En ellos nosotros hemos podido percibir o advertir ciertas deficiencias o situaciones adversas más o menos parecidas. Por decir, si para hacer una descolmatación de río el contratista se presenta o gana el otorgamiento de buena pro en el sentido de que va a poner 10 equipos, ¿no?, para poder limpiar los ríos, entonces cuando nosotros vamos físicamente no encontramos 10 por decir, sino 2, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso de colmatación del río o va a demorar más tiempo o no se va a hacer adecuadamente, ¿no? Entonces, esas cositas son las alertas que nosotros tenemos que dar, y cuanto más temprano mejor, a fin de que el trabajo no se afecte. Luego tenemos que acompañar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y consultorías, ¿no? El auditor tiene que estar presente en el momento de la calificación de las propuestas, ¿no?, para ver que realmente el que gane sea el que tiene los mejores méritos. Hay que acompañar la ejecución del plan integral de la rehabilitación o cualquiera de las otras formas de construcción. Tenemos que determinar si el proceso de contrataciones cumple con la normativa establecida. Bien, ¿quiénes son los involucrados? Tenemos 13 regiones y tenemos 5 ministerios, ¿no? Las regiones son las que les leí antes, y los ministerios involucrados en el proceso de reconstrucción con cambio son el Ministerio de Vivienda, por el tema de la construcción de hospitales, postas, puentes, escuelas, etcétera. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por las vías, por las carreteras. Agricultura y riego, que somos nosotros, todo lo que es el agro, todo lo que son las presas, ¿no? Educación, colegios y salud, hospitales y postas médicas. Bien, ese es el tema que nos ha traído. La verdad, a mí me...